SQL Server. Para eso vamos a inicio, buscamos en la lista de programas, buscamos a Microsoft SQL Server, el acceso directo a Microsoft SQL Server Management. Hacemos clic, esperamos un momento hasta que ingrese. Una vez ingresado aparece nuestra ventanita para podernos conectar con el motor de base de datos, Database Engine. Ahí tenemos otras opciones, otras herramientas propias de Microsoft SQL Server. Seleccionamos Database Engine, seleccionamos el nombre del servidor o podemos escribirlo, y si tenemos varios servidores pues podemos explorar para poder conectarnos con cualquiera de ellos. Elegimos la autenticación con la cual vamos a acceder a SQL Server, puede ser del mismo SQL Server o puede ser por medio de la autenticación de Windows, respetando el nombre de usuario y contraseña que tiene el sistema operativo. Nos conectamos, ahí tenemos ya el servidor activo, el servidor está ya conectado. Podemos observar ahí las distintas carpetas u objetos que nos muestra este servidor. Dentro de las carpetas o objetos tenemos el objeto database. Aquí estamos ingresando a sus propiedades. Dentro de las propiedades podemos ver el nombre del servidor, el tipo de producto, el sistema operativo con el cual estamos trabajando. Inclusive tenemos información sobre los recursos que vamos a utilizar, tanto de hardware como de software. En la carpeta database podemos ver nuestras bases de datos. Ahí tenemos una base de datos que se llama agenda. Haciendo clic en el signo más de agenda podemos observar todos los objetos que pertenecen a la carpeta agenda. Vamos a ir al menú archivo, al menú file, en este caso porque está en la versión en inglés. Elegimos la opción new, nuevo, y seleccionamos Query with Current Connection o conexión con consulta con conexión actual. Se habilita la pantalla de código, la ventana de código. En esta podemos escribir. Si no tenemos mucho espacio podemos maximizarlo, ampliar o reducir el tamaño de la ventana de acuerdo al criterio del usuario. Y tenemos ahí la instrucción que nos permite crear una base de datos. En este caso estamos creando la base de datos ejemplo, ¿no? Una vez que tengamos el código podemos ejecutarlo, y en este momento nos sale un pequeño error. Los mensajes de error generalmente salen de color rojo, y el error que nos está saltando ahí es que la carpeta SQL datos no existe en el computador. Entonces vamos a ir al disco C y vamos a crear una nueva carpeta que tenga el nombre de SQL datos. Una vez creada la carpeta, esta está completamente vacía, vamos a minimizar y volvemos a ejecutar la instrucción. Al ejecutar la instrucción pues ya podemos verificar que los comandos fueron satisfactorios. Ahí tenemos la base de datos. Aún no la vemos porque no tenemos que refrescarla. Hacemos clic en actualizar y ahí tenemos nuestra base de datos denominada ejemplo. Esta ha sido creada utilizando el código SQL. Por defecto nos va a trabajar con dos archivos: el archivo ejemplo.mdf que contiene los datos de la base de datos, y el otro que es el ejemplo LDF, que es el archivo lógico de la base de datos. Ahí está toda la estructura prácticamente del sistema de base de datos. En este momento estamos utilizando la base de datos master. Entonces, para cambiar de una base de datos a otra podemos utilizar el comando use, o directamente en la ventana podemos desplegar las bases de datos y cambiar directamente por cuál base de datos vamos a utilizar. En este caso lo vamos a cambiar por medio del comando use. Ejecutamos el comando y ahí tenemos ya el cambio de una base de datos master a la base de datos ejemplo. Para crear tablas utilizamos este código. Aquí estamos creando la tabla alumnos.
cuyos campos van a ser código, nombres, paterno, materno, fecha de nacimiento y edad. En el primero estamos indicando que sea autonumérico, para eso nos sirve la función identity. Luego tenemos el nombre, que va a ser de tipo varchar o de texto de 30 caracteres de longitud. El paterno va a ser varchar de 25, materno va a ser varchar de 25. Hay dos que son not null, eso quiere decir que no podemos dejarlas sin valores esos campos. En cambio paterno podemos dejar, porque hay algunas personas que no tienen el apellido paterno. Entonces marcamos el código, vamos nuevamente a ejecutar, y si el mensaje nos dice que se ha cumplido o se ha completado satisfactoriamente, verificamos en la tabla, en la base de datos ejemplo, las tablas, y ahí tenemos la tabla alumnos ya diseñada. Si hacemos clic en el signo más y buscamos en columnas, podemos ver los nombres, los campos que fueron diseñados para esta tabla, de acuerdo al código que tenemos. Para poder modificar una tabla utilizamos la instrucción alter table. En este caso estamos modificando la tabla alumnos y vamos a utilizar la opción add, que sirve para agregar nuevos campos. Si quieren borrar, utilizan drop column. En este caso vamos a adicionar el campo observaciones, que va a ser de tipo texto. Nos va a permitir dejar sin valores o dejar nulo el campo, y por defecto va a tener la palabra ninguna. Aquí tenemos ya, ejecutamos la instrucción y podemos ver que en la tabla alumnos ya tenemos el campo observaciones. Crearemos una nueva tabla, la tabla se va a llamar cursos. Sus campos van a ser código, descripción, duración, mes y nivel. Campo código va a ser autonumérico, por eso está con identity. Descripción va a ser en varchar de 25, no va a permitir valores nulos, y la duración de meses de tipo entero. Marcamos todo el código, ejecutamos, verificamos que es satisfactoria la respuesta y actualizamos nuestra carpeta de tablas. Ahí tenemos la tabla alumnos y la tabla cursos y sus respectivos campos con los parámetros que fueron diseñados. Para modificar la tabla cursos vamos a adicionar nuevamente vamos a modificar la tabla cursos adicionando las claves primarias, que no lo hicimos al momento de crear la tabla. En este caso, utilizando la instrucción constraint, vamos a darle un nombre a nuestra relación, se va a llamar pkcursos, y la clave primaria va a estar relacionada directamente con el campo código de la tabla cursos. Si verificamos la tabla cursos, aún no lo podemos ver, siempre tenemos que actualizar. Vamos a columnas y ahí podemos ver una pequeña llave en el campo código, que significa que la clave primaria corresponde al campo código. Crearemos una tercera tabla, la tabla se llama registro. El campo número va a ser autonumérico, el campo código de alumno, código de curso de tipo entero, matrícula va a ser de tipo numérico, fecha inicio y fecha final de tipo fecha, y aplicamos la función getDate para capturar directamente la fecha del sistema. Seleccionamos todo el código que corresponde a esta tabla, ejecutamos, verificamos en el lado izquierdo, siempre actualizando, y ahí tenemos la tabla registro. En esta tabla no existen claves primarias ni claves foráneas, entonces vamos a modificar utilizando el comando alter table, adicionando las claves primarias y las claves foráneas. Utilizando la instrucción primary key, vamos a crear una clave primaria para la tabla registro que haga referencia al campo número directamente. Posteriormente crearemos la clave foránea en el campo código de alumno de la tabla registro. Como es una clave foránea, esta clave foránea se tiene que relacionar o tiene que hacer referencia a una de las tablas ya existentes. En este caso, como se trata del código de alumno,
vamos a hacer referencia a la tabla alumnos y al campo código, que es la clave primaria de la tabla alumnos. De la misma forma crearemos una clave foránea para el campo código curso, que hace referencia al campo código de la tabla cursos. De esta manera vamos a crear la estructura entre las tres tablas que van a estar relacionadas, y con eso vamos a cumplir que se exija la integridad referencial. Y ahí podemos ver la clave primaria es de color negro, es la llavecita de color negro, y las claves foráneas serían las llavecitas de color blanco, que están relacionadas ya directamente con las tablas de alumnos y cursos. Un archivo de índice nos permite acelerar las búsquedas, y se recomienda que en cada tabla exista un archivo de índice máximo, porque esto utiliza recursos del servidor. La instrucción es create unique index. Ejecutamos la instrucción y podemos ver que en la estructura de la tabla no ocurre nada, pero si vamos a la carpeta de índices, ahí podemos ver ya el archivo IDX cursos código ya definido, ya diseñado. Entonces nuestro ejemplo estaría prácticamente concluido. Ahora, toda esta estructura que se ha creado está dentro de estos dos archivos. Si nosotros necesitamos copiar estos archivos o llevarlos a otro lugar, en este caso vamos a crear una nueva carpeta y los vamos a copiar dentro de la carpeta copia. Creamos la carpeta, marcamos los dos archivitos y vamos a tratar de copiar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Damos los privilegios porque estamos trabajando en el disco C. Vamos a continuar, está tratando de copiar, pero ahí sale un error. Nos dice que el archivo está en uso, ¿no? Evidentemente, como estamos utilizando la base de datos ejemplo, no podemos realizar ninguna de las copias. Para eso tenemos que separar a la base de datos del servidor, o directamente cerrar y cambiar de base de datos. En este caso lo vamos a separar. Clic derecho, vamos a Task y Detach. Separar, tareas y separar. Le asignamos OK, y ahí tenemos la base de datos ejemplo que está separada. Aquí ocurrió un pequeño error. El error es que está abierto un archivo de esa base de datos, que prácticamente está el código de la conexión. Este código se puede guardar en archivos de texto. En este caso cerramos la tabla, cerramos el código y nos pregunta si deseamos guardarlo. Vamos a responder sí, y ahí podemos crear un archivo de texto donde va a estar almacenado todo el código que hicimos, y eso lo podemos reutilizar en cualquier momento. Vamos a poner consultas SQL, crear base de datos y guardar. Ahora está cerrados todos los archivos, pues ahora podemos separar. Hacemos clic derecho en ejemplo, Task y Detach. Listo, la base de datos ya no existe, ya no está conectada. Ahora sí, si vamos a hacer la copia, ya nos tiene que permitir copiar, mover, eliminar, etcétera, etcétera. Listo, y tenemos ya la copia, se ha cumplido. Ahora, ¿cómo recuperamos? ¿Cómo importamos nuevamente la base de datos? Podemos copiar. Vamos a eliminar el archivo, vamos a entrar a la carpeta, lo vamos a copiar nuevamente. Estamos suponiendo que estamos trabajando con dos medios de almacenamiento distintos, ¿no? Pegamos, ahí está la base de datos, y ahora lo vamos a tratar de conectar. A ver si nos permite. Vamos a Attach
y buscamos en add, buscamos nuestros archivitos. Como hemos grabado en el disco C dentro de la carpeta SQL Data o datos, SQL Datos, ahí está el archivo MDF, que es el archivo lógico. Hacemos clic en OK. Este invoca directamente a los dos archivos, al archivo de datos y al archivo lógico. Hacemos clic en OK, pero aquí hay un pequeño error. No se puede recuperar datos desde cualquier carpeta porque no tenemos los privilegios del sistema operativo. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta base de datos a la carpeta que utiliza el SQL Server. Vamos al navegador de Windows, cortamos la carpeta o copiamos, depende de ustedes. Vamos al disco C, vamos a buscar archivos de programa y buscamos la carpeta de Microsoft SQL Server. Ahí buscamos, ingresamos a estas carpetas hasta encontrar la carpeta data. Ahí arriba tenemos la dirección y ahí están todas las bases de datos. Ahí vamos a copiar la carpeta ejemplo y los vamos a volver a añadir. Vamos nuevamente a Attach, adicionar, buscamos la carpeta en la cual acabamos de crear los datos. Era archivos de C, archivos de programa, Files, Microsoft SQL Server, MS SQL Data, y ahí está el archivo ejemplo. Hacemos clic en OK, están los dos archivos, hacemos clic en OK. Y la base de datos ejemplo ya existe nuevamente en nuestro servidor. Y ahí podemos observar las tres tablas correspondientes a la base de datos. Para salir del SQL Server simplemente nos vamos a archivo salir o directamente podemos utilizar lo clásico de Windows, el botoncito con la letra X. Y eso es todo. Muchas gracias.